Hola a todos, Dr. Barbie Breda aquí. Hemos estado hablando de todo tipo de cosas diferentes en el ámbito de los sueños, haciendo clases y sobre colores y símbolos. Hoy quiero hablar sobre las visiones. Las visiones y los sueños van de la mano y las visiones son una de las mejores maneras de recibir conocimiento revelado de parte de Dios. Y las visiones usualmente pueden proyectar cosas a 10 años o más en el futuro, porque Dios quiere que seamos capaces de cambiar y transformarnos para poder recibir y ser la persona a la que Él nos está llamando a ser, para poder alcanzar las cosas que se nos muestran en una visión. La revelación del ámbito espiritual a menudo nos llega a través de la percepción visual espiritual que ocurre en las visiones. Podemos recibir visiones cuando estamos despiertos o dormidos, y eso es lo que las diferencia de los sueños. El ámbito de las visiones se conecta con los ámbitos naturales de la realidad, el conocimiento y la sensación física, y lo lleva al ámbito espiritual de la revelación, el conocimiento y la sensación espiritual. Así que tanto la sensación espiritual como la física son muy importantes y poseemos 5 sentidos naturales: la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído. Estos también se reflejan en el ámbito espiritual, por lo que estos sentidos naturales pueden conectarse con nuestros sentidos espirituales, lo que nos permitirá sentir y experimentar visiones espirituales. Por esta razón, las visiones son más fáciles de recordar que un sueño, porque se imprimen en nosotros y las llevamos con nosotros. Podemos recordarlas, revivirlas y experimentarlas una y otra vez, simplemente repasando la visión. Así que podemos recordar las visiones más fácilmente porque nuestro cuerpo físico, nuestras emociones y nuestros sentidos están involucrados en lo que vemos. Cuando nuestras emociones están involucradas en el proceso de aprendizaje, somos más capaces de recordar la información o revelación que Dios nos ha compartido. Las visiones se imprimen en nuestra alma, que es nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, y son más literales que simbólicas, metafóricas, proféticas o parabólicas como los sueños. La mayoría de las veces, las visiones no requieren una interpretación extensa, porque lo que vemos a menudo se manifestará y se convertirá en una realidad en nuestra vida despierta. Así que sabemos que la Biblia nos dice que los sueños son como vapores. Vienen y se van rápidamente y se olvidan fácilmente si no los capturas de inmediato escribiendo los detalles de tu sueño. Las visiones, en cambio, pueden experimentarse una y otra vez, simplemente al recitar la experiencia visual, recordar la imagen y revivir los sentimientos, las sensaciones y las emociones del evento. Muchas veces, cuando estoy frente a audiencias y empiezo a contar experiencias de traslación al cielo, muchas veces me emociono hasta las lágrimas o lloro, debido al peso emocional que esos encuentros conllevan, esos ámbitos visionarios conllevan. Las visiones usualmente se refieren a un tiempo, a un evento que aún está por venir o por experimentarse. Las visiones nos dan la capacidad de ver y conocer cosas que literalmente sucederán en los días o años venideros en nuestras vidas. Y solo por esta razón es importante prestar mucha atención a las visiones. Dios a menudo usa las visiones para mostrarnos los planes intrusivos de destrucción del enemigo, para que podamos anticiparnos y evitar que lleguen a suceder. Esto nos da previsión y la ventaja de cancelar los planes dañinos del enemigo antes de que pueda ponerlos en marcha. Entonces, podemos establecer lo contrario al liberar el poder de Dios, su palabra, su presencia en una situación a través de la oración y la intercesión.
Nunca debemos estar de acuerdo con una visión que nos muestre cualquier tipo de resultado negativo o destructivo que pueda afectarnos a nosotros o a nuestros seres queridos. Los planes de Dios para nosotros son prosperar, tener buena salud, tener éxito, vivir una vida abundante y sumamente abundante. Los planes del enemigo son dañar, engañar, matar, robar, destruir. Satanás es el detractor. Satanás es el ladrón, el mentiroso. Él deja a su víctima sin esperanza y en la desesperación. Sabiendo cómo trabaja Satanás en comparación con cómo opera Dios, se vuelve muy fácil determinar la fuente de una visión. Ahora definamos qué es una visión. Las visiones revelan imágenes, cuadros o sueños cortos que se introducen en la mente consciente, mientras que los sueños llegan a través del subconsciente. Las visiones también pueden aparecer cuando la persona está en un estado similar al trance. Las visiones revelan aquello que no está realmente presente en ese momento o lugar, así que te está llevando a otra dimensión del tiempo. Las visiones son la expresión de cosas espirituales a nuestros 5 sentidos, 5 naturales y 5 espirituales que tenemos. Así que abren nuestros ojos y oídos naturales para ver y oír con claridad en otra dimensión del espíritu. A través de las visiones vemos la manifestación de aquello que normalmente es invisible, inaudible, y que proviene del ámbito espiritual sobrenatural que coexiste. Ese es el ámbito de los ángeles, criaturas, serafines, querubines, huestes, luces, Dios, todas esas diferentes áreas y dimensiones donde el reino de las visiones te insertará en una de esas dimensiones. Así que nuestro cuerpo puede experimentar muchas combinaciones variadas de impartición, revelación, sabiduría, sanidad, liberación, conocimiento, todas estas cosas. Las cosas pueden llegarnos a través del reino de las visiones. Podemos experimentar visitación angelical, sanidad física o emocional y liberación. También podemos recibir fortaleza y sensaciones de debilidad. Podemos obtener dones espirituales a través de los reinos de las visiones. Y muchas veces los ángeles son mensajeros que vienen a nosotros e insertan dones en nuestro hombre espiritual. Así que las visiones también pueden definirse como una vista, una forma, una apariencia o una secuencia de imágenes coloridas, símbolos, sonidos vívidos y emociones intensas que nos llegan a través de un trance o de un sueño. Las visiones nos otorgan una capacidad inusual para percibir o discernir mediante la previsión inteligente. La previsión es ver hacia el futuro. Son imágenes mentales creadas a través de la imaginación. Una experiencia mística de ver una realidad sobrenatural, ya sea con los ojos espirituales o naturales. Así que puedes ver a través de ambos durante una visión. Una visión se define como una facultad de la vista o buena visión. Algo que es o ha sido visto, usualmente capaz en discernimiento o percepción. La percepción es un atributo espiritual que poseemos. Percibimos espiritualmente la previsión intelectual, la manera en que uno ve o concibe algo. Obtenemos una perspectiva de ello. Las visiones son imágenes mentales creadas por la imaginación. Una de las cosas que vas a querer hacer es cuando se está usando la imaginación. Escribí una serie de 5 libros, si puedo alcanzarlos aquí, llamada Imagine. Ahora, en el reino de la visión, es importante que uses tu imaginación. Así que hay una serie de 5 libros que escribí llamada Imagine, y esto te van a ayudar a entrar en el reino de la visión. Imagina revelando los misterios de Dios. Las visiones revelan los misterios de Dios. Imagina transformarte en tu nueva identidad. Te ves a ti mismo como Dios te ha creado para ser y llegar a ser,
para que puedas asumir esa nueva identidad en Cristo. Imagina emerger más allá de las limitaciones, viéndote completamente libre, moviéndote de una manera nueva y libre. No hay limitaciones en el reino del Espíritu. Pero imagina, cree, vea y alcance su destino. Todos tenemos un destino y un llamado muy, muy alto. Y así Vision Realm te muestra esos llamados del destino y tu propósito en la vida para que puedas entrar en ellos y creer. Creer en una visión es parte de poder ver, de lograr. Y por último, imagina liberar el poder creativo de Dios. Y entonces hay un reino creativo que se puede liberar. Y las visiones nos dan esta capacidad inusual de percibir o discernir a través de la previsión intelectual. Una visión se define como una facultad de la vista. Esta serie sobre imaginar te ayudará a entender quién eres en Cristo y a verte a ti mismo, a visualizarte. Las visiones son imágenes mentales creadas por la imaginación. Las visiones son la experiencia mística de ver, como con ojos sobrenaturales. Seres espirituales del reino sobrenatural a menudo aparecen en tus visiones. Puedes hablar con ellos, puedes interactuar con ellos. El término visión o visiones se menciona más de 100 veces en la Biblia. Así que es un concepto o acción muy importante que debemos entender y en la que debemos entrar. Las visiones pueden ocurrir en cualquier momento, ya sea que estés dormido o despierto. Pueden manifestarse mientras estás completamente despierto, como se demuestra en Daniel 10:7 y Hechos 9:7. Durante el día, como le sucedió a Cornelio en Hechos 10:3 y a Pedro en Hechos 10:9. Busca esas escrituras y léelas. Las visiones llegan mientras estamos soñando despiertos. Es importante soñar despierto, meditar, apartarse y dejar que Dios entre en el ámbito de la visión de tu corazón. Las visiones también llegan de noche, como le ocurrió a Jacob en Génesis 46:2. Dios a menudo nos habla en forma de visión en la oración, durante la adoración o mientras meditamos en la palabra. Las visiones suelen ocurrir mientras dormimos, en un trance o en un estado de sueño, como se menciona en Números 12:6, Job 4:13 y Daniel 4:9. Las visiones se producen y desarrollan en nuestro espíritu a medida que Dios libera revelación en nuestro hombre espiritual. Sin embargo, las visiones primero llegan a través de la vía del alma, que está compuesta por nuestros recuerdos intelectuales, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Las visiones son enviadas por Dios para revelar el futuro, liberar nueva revelación, conocimiento, darnos dirección, traer consuelo, ánimo y paz a nuestro espíritu. Las visiones son un instrumento divino de comunicación que están asociadas con eventos espirituales, como en Ezequiel 12 y Joel 2, comparado con Hechos 2:17 y la ausencia de visiones durante el declive espiritual en Isaías 29, Lamentaciones 2, Ezequiel 7 y Miqueas 3:6. Las visiones se presentan en muchas formas y tipos de manifestaciones diferentes, pero generalmente pueden clasificarse en uno de tres grupos: visiones abiertas, visiones externas y visiones internas. Ahora vamos a hablar sobre las visiones abiertas. Las visiones abiertas se ven con nuestros ojos naturales o espirituales y se les llama los ojos de tu entendimiento. Has escuchado eso mencionado en Efesios, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, te dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de tu entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza de su llamado. Efesios 1, 17 y 18. En una visión abierta podemos observar que el ámbito espiritual o celestial se abre y se nos revela.
Y cuando ocurre este tipo de visión, el mundo natural parece desvanecerse de la realidad por un corto tiempo. La persona que experimenta una visión abierta puede quedar absorta observando imágenes visuales vívidas y coloridas, como si estuviera viendo una película. Eso proviene de otro mundo a medida que se desarrolla. El profeta Isaías del Antiguo Testamento experimentó una visión abierta mientras estaba de pie sobre la tierra. Sus ojos naturales se abrieron para ver la visión del Señor sentado en un trono en los reinos celestiales. Dios estaba rodeado de serafines voladores con 6 alas que no dejaban de clamar, Santo, 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 unos a otros. Los oídos de Isaías se abrieron para escuchar el eco de sus voces diciendo, Santo, 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 y sintió el temblor del templo. Observa que, sabes, la vista, el sonido, el tacto, todos los sentidos están siendo involucrados aquí en este encuentro visionario. Y vio el temblor del templo, lo sintió y vio el humo, pudo oler el humo de la presencia de Dios. En esta visión inicial, Isaías relató que un serafín vino a visitarlo con un carbón encendido, ardiente, del altar de Dios. Su culpa fue quitada de él con este toque de fuego, y la purificación limpió sus labios para que pudiera comenzar a hablar en un diálogo celestial. Ahora, Isaías estaba apasionado y listo para ser comisionado por el Señor en su llamado profético. Él escuchó la voz audible del Señor hablándole. Entonces vio claramente, escuchó, sintió y experimentó el reino de los cielos para poder tomarlo y darlo a conocer aquí en la tierra. En el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto y exaltado, y el borde de su manto llenaba el templo. Por encima de él estaban los serafines, cada uno con 6 alas. Ahora, ese es un ejemplo del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento también nos da otro ejemplo de una visión abierta. Esteban era un hombre lleno del amor de Dios, de gracia y de gran fe. El Espíritu Santo se movía a través de él con poder y demostración, y realizó grandes maravillas, y provocó que señales milagrosas aparecieran entre el pueblo. El favor de Esteban con la gente provocó que los líderes religiosos sintieran celos porque ellos no podían hacer las cosas que Esteban hacía. Comenzaron a discutir sus tradiciones con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría que él recibía espiritualmente. Así que incitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Sanedrín. Presentaron testigos falsos que testificaron en su contra. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín miraban atentamente a Esteban y vieron que su rostro comenzó a brillar como el de un ángel. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Miren, dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Al oír esto se taparon los oídos y comenzaron a gritar a todo pulmón, y se lanzaron contra él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo hasta matarlo. ¿Qué clase de ira, celos y envidia? Un espíritu religioso que odia y desprecia el poder de Dios, manifestándose en señales, prodigios y milagros. Luego tenemos la conversión de Pablo, de Saulo a Pablo. Saulo había puesto ambiciosamente su mirada en perseguir y destruir maliciosamente a los creyentes de la iglesia primitiva. La luz cegadora del cielo fue enviada para intervenir y redirigir su celo mal encaminado, con el fin de alinear correctamente el rumbo de su vida. La vista natural de Saulo le fue quitada cuando tuvo una visión divina, ya que una luz literal y cegadora irrumpió en su existencia oscura. Creo que esto fue el carro Merkabah de Dios que es llevado por los querubines,
Él nunca había escuchado la voz de Dios antes, aunque era un rabino erudito, así que escuchó el sonido de la voz de Dios, pero no vio nada. Los que viajaban con él no vieron nada, pero él escuchó a Dios y vio a Dios. Cuando Saulo se acercaba a Damasco en su viaje, de repente una luz del cielo brilló a su alrededor. Cayó al suelo y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, respondió él. Ahora levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se quedaron allí, mudos de asombro. Oyeron el sonido, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver nada. Así que lo llevaron de la mano hasta Damasco. Y durante 3 días estuvo ciego y no comió ni bebió nada. Ahora, la historia nos cuenta que había un creyente llamado Ananías, y era un hombre de oración ferviente que conocía la voz guiadora del Señor y estaba acostumbrado a la presencia de la relación íntima con Dios. Ahora, Ananías a menudo recibía ánimo, amor y dirección a través de revelaciones de Dios en visiones, y reconocía instantáneamente la voz que lo llamaba, mientras que Saulo no lo hacía. En Juan 10 dice: la palabra de Dios nos dice que yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen, así como el Padre me conoce a mí. Y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. También debo traerlas. Ellas también escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor.